Bienvenidos al curso de Predicación Expositiva. La lección de hoy es la lección 10, que son pasos prácticos para un sermón expositivo. Ya para estas alturas hemos visto 9 lecciones, el curso es de un total de 11, ya estamos en la penúltima. Hicimos una introducción, vimos lo que es y no es predicación expositiva, vimos todo el trabajo que implica hacer un sermón en la lección de las 5 etapas del trabajo del predicador. También aprendimos a hacer exégesis, extraer del texto bíblico el mensaje que el Señor le dio a la audiencia primaria. Vimos la importancia de la reflexión teológica del sermón, cómo nosotros tenemos que ver cuál es la teología del libro que está y su posición en la revelación progresiva de Dios. Y además también de ahí cuáles son las doctrinas que están en toda la Biblia que son fundamentales. Hablamos de teología bíblica y teología sistemática. Vimos en la lección 6 la contextualización del sermón, cómo aplicaba para las personas en aquel momento y cómo eso lo podemos traer al siglo XXI. También aprendimos a hacer el cuerpo del sermón y también aprendimos a redactar la introducción y la conclusión. Y teniendo introducción, cuerpo y conclusión, aprendimos cómo proclamarlo, cómo presentarlo, cómo predicarlo el día que tenemos a nuestra congregación enfrente. Y ya en nuestra lección número 10, que es la lección de hoy, son los pasos prácticos para hacer un sermón expositivo. Y aquí lo vamos a hacer bien práctico. Son 10 pasos. El primero es, traduzca el bosquejo exegético, o sea, aquel trabajo que hicimos de exégesis y que extrajimos todo aquello, sacamos la idea central, vimos puntos mayores relacionados con la audiencia primaria, lo hacemos en forma homilética. En otras palabras, ese bosquejo lo hacemos predicable. Predicable. Lo segundo es, escribimos nuestras explicaciones. Vamos a redactar hay gente que lo hace inclusive con papel y lápiz, una explicación en forma de párrafo para cada punto mayor. Encontramos un punto mayor, recordemos que tenemos varios puntos mayores en el sermón, para cada uno de ellos lo explicamos como nosotros ya lo captamos, no solamente como estaba ahí, sino hagamos un párrafo para que nosotros lo entendamos bien, porque eso es lo que vamos a predicar. También, cada vez que tenemos un punto mayor, veamos si podemos ilustrarlo con algo, con una analogía, con algún recurso literario, con una metáfora o con una anécdota. Sí quiero hacer una aclaración importante. Cuando vamos a hacer una anécdota o una ilustración, tratemos de no hacerla de nosotros mismos. Yo sé que los testimonios son valiosos y hay muchos ministerios en el mundo que son basados en testimonios. Pero cuando estamos en el púlpito, estamos predicando el texto de Dios, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo y de la obra de Cristo. No nos metamos en el medio. No recomendamos eso. Después, para cada uno de los puntos mayores, veamos si podemos extraer una aplicación. Siempre apuntamos en las aplicaciones al corazón, o sea, al arrepentimiento, y siempre se guía al Evangelio. Después, entre punto mayor y punto mayor, recordemos que eso lo vimos en el cuerpo del sermón, hacemos transiciones. ¿Qué quiere decir transiciones? Lo que hacemos es que hacemos que fluya el sermón entre punto y punto. Entonces hay palabras que uno puede usar de transición, como vimos en el punto anterior, o hacemos una pregunta relacionada. Ya vimos cuáles son los recursos para hacer transiciones. Y por supuesto, hacemos una conclusión con los 4 componentes que vimos. ¿Recuerdan? Repaso, recordatorio, reto y ruego. En el punto práctico número 7, ahora hacemos la introducción. Recordemos que enseñamos que primero hacemos la conclusión, después hacemos la introducción. Y ahí lo diseñamos cuidadosamente. Ahí vamos a fijar nuestro marco de referencia. Ahí vamos a hablar del tema central, de cuál es el contexto, cuál es el texto a predicar, ahí lo leemos a toda la congregación. Tenemos además, en el margen de nuestro bosquejo, para cada punto mayor, notas de énfasis o signos para nosotros meterle velocidad al punto, o exponer esto con pasión, o exponer esto a volumen, no sé, notitas que nosotros ponemos para que nos recordemos cuando estamos predicando.
Y oremos. Oremos por nuestro sermón. Oremos con nuestro sermón. Oremos por la audiencia. Oremos para que el Señor nos dé lo que nosotros necesitamos para predicarle a Él, para predicar su palabra y que esa palabra sea aplicada correctamente a la congregación. Y un paso práctico que muy poca gente hace. Predique su sermón a solas, a usted mismo, ojalá enfrente de un espejo. Si tiene alguien a quien predicárselo de forma de práctica, hágalo. Practique, practique, practique. Porque entre más practica, todavía más adopta y adapta su sermón. La práctica es importante. Recordemos que cuando estábamos hablando en la lección pasada de la proclamación, dijimos que en la mayoría de las ocasiones nosotros estamos viendo los ojos de nuestra congregación. No estamos viendo nuestras notas. Entonces, cuando practicamos, pasamos por el sermón, casi que nos aprendemos el sermón de memoria. ¿Cómo podemos resumir esto? Cuidemos nuestra apariencia, nuestro porte. Somos embajadores de Dios, no se nos olvide. Subamos a predicar sin imitar a nadie. Yo sé que aquí hemos dado un montón de tips, pero cada uno tiene su propio estilo. No traten de ser lo que no son. Sean ustedes mismos para predicar. Busquen su estilo, encuéntrense. Esto ocurre con la práctica. El primer sermón que uno da siempre es un sermón seco, inclusive. Pero conforme uno va dando más y más y más sermones, va encontrando cuál es su estilo. Usemos nuestro estilo, no copiemos otro estilo. Y recordamos que nosotros, aquí, los que estamos parados, aquí en el púlpito, somos la voz profética de Dios para su pueblo. Estamos hablando en el nombre de Dios, el mensaje de Dios, que Dios le dio a los hagiógrafos en el tiempo de Dios. Un consejo sano: predique el sermón como si fuera el último sermón que usted va a predicar en su vida. Y además, porque usted ama a su congregación, predíquelo como si de este sermón y esta aplicación dependiera la vida de ellos. Es así de entusiasta que debe ser esto. Bien, mis queridos amigos y hermanos, estamos a una lección de terminar el curso. En la última lección vamos a ver, si aquí eran 10 tips, vamos a ver 10 razones por las cuales falla un sermón expositivo. A todos ustedes, mil gracias y que Dios los bendiga.